Buenas, estamos con David. MK nos va a contar su experiencia y antes de nada, pues quería un poco que se presentara y que nos comentara a qué se dedica. Buenas, David. Hola, hola Antonio. Pues bueno, una pequeña presentación. Como bien has dicho, mi nombre es David, soy un chico de 33 años, vivo en Madrid ahora mismo y también me he criado aquí, aunque he estado viviendo fuera unos cuantos años. Y nada, básicamente a día de hoy me dedico a lo que es asesorías de nutrición, entrenamiento y tengo un pequeño negocio que es de comida preparada, comida, podemos decir, saludable. Y poco más. Así en pocas palabras, eso soy yo ahora Pues mismo. ese es uno de los motivos por los que quería hacerte la entrevista, porque siempre que cuando hablamos de emprendimiento en el sector de la nutrición, siempre se nos viene a la cabeza el tema de la consulta nutricional o la Sí, asesoría online. Rara vez hay alguien con este tipo de titulaciones que lo encuentra inmerso en otro tipo de sectores o en otro tipo de negocios, por así decirlo. Es muy sencillo hablar de emprendimiento, pero siempre caemos en lo mismo. El emprendimiento en la nutrición siempre va a lo mismo, a las redes sociales, en busca de la asesoría, el gabinete de consulta de nutrición, una clínica con el trabajo colaborativo, con un fisio o tal, pero no hay nadie o hay sí. muy poquita gente que emprenda por otro tipo de lado. Y por eso quisiera que me contara un poco cómo surgió MK y que nos contase eso, sobre todo, qué te llevó a emprender en este sector. Pues verás, en realidad tienes mucha razón con lo que has dicho, que la nutrición normalmente la destinamos a consultas, eh, asesorías online, todo ese tipo de cosas. Al final también es mucho más sencillo porque no requiere una inversión, a lo mejor en alguna web, en alguna cosita, en algún software, pero es súper sencillo en ese camino. Yo, sin embargo, lo que he querido mezclar son un poquito mis dos pasiones, podría decir, que es la cocina y la nutrición. Y he querido mezclarlas en lo mismo. Al final hay empresas de este tipo, porque MK lo que hace es básicamente prepara comida, tupper, ¿vale? Para toda la semana. Entonces ya hay empresas que hacen todas estas cosas y hay empresas también enfocadas en comida, en que sea comida saludable, pero hasta el momento de las que yo conozco al menos, no había ninguna que era puramente hecha desde un punto nutricional, o sea, desde un punto que busquemos aportar el máximo en cuanto a nutrición para afectar la salud de la gente. Y yo hace un par de años llegué aquí a Madrid de vuelta, después de estar fuera, y tenía una idea en la cabeza que me rondaba, que era hacer la comida, hacer comidas que a mí me gustan, que creo que pueden ser saludables, que pueden ser buenas para la gente y llevarles la comida ya preparada. ¿Qué pasa? Yo empecé a trabajar aquí en un gimnasio en el centro de Madrid como entrenador y muchas veces, pues, muchos de mis clientes eran del mismo estilo. Trabajaban en el centro de Madrid, trabajaban en empresas y su vida era correr de un lado para otro prácticamente todo el día. Estrés, eh, eh, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Claro, Y llegó un cuando momento tienes que falta de dije, tiempo, lo primero que sacrifica, una de las primeras cosas que sacrifica es la alimentación, sin darnos cuenta que sí, realmente gracias a ella podemos eh, sacar esa energía necesaria para acabar o finalizar el día lo más eh, óptima posible, de la manera con más energía posible. Es un gran error exactamente. suprimir ese tipo de alimentación y viste esa necesidad y quisiste darle un poco de solución al problema, ¿no? Exactamente. Como bien dices, muchos de ellos suprimían su alimentación. No es que la suprimieran, sino que se dejaban llevar emocionalmente. En plan, están estresados, su jefe le ha apretado mucho las tuercas por la mañana, no tienen apenas tiempo. Pues, ¿qué pasa? Que van a buscar ese momentito que tienen para comer. Es como, bueno, este momento es para mí, voy a disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que tendían a elegir cosas
que les dieran un placer momentáneo, o hacían elecciones fáciles, ¿vale? Que les gustaban. ¿Qué pasa? Yo llegué a un punto que a algunos les recomendaba qué podían elegir en ciertos restaurantes, a lo mejor para tirar hacia un lado un poquito más, que le aportara más nutrientes, etcétera, pero seguía pasando lo mismo. Entonces que llegó un punto que dije, bueno, pues es que solo me falta darles de comer. Y eso parece que me hizo un clic en la cabeza y dije, y me empezó a volver esta idea otra vez de hacer la comida, tal, y justo llegó la pandemia, el confinamiento, y dije, pues mira, ahora que realmente tengo tiempo, es el momento de desarrollar esta idea y comenzarla. Y ahí es donde empezó todo, al final. O sea, surgió por eso, por la necesidad de muchos de los clientes de aportarles una nutrición adecuada. Ujú. ¿Y te has sentido inspirado en alguien o ha influido alguien en ti? ¿Algún libro? ¿Algún otro negocio? ¿Alguna otra cadena de comida preparada? ¿Algo? ¿O Esa simplemente ha es, sido de manera autónoma lo que has decidido sí, esto? esa es muy buena pregunta en realidad, porque bueno, esta pregunta, a la vez que me gusta mucho, me parece algo difícil de responder porque Ujú, en realidad no hay nada concreto, no hay una persona, un libro, un autor, una empresa que me haya inspirado a hacerlo realmente. Pero sí hay varios factores, hay varias personas, hay varios libros que me han podido afectar y influir a la hora de seguir este camino, de comenzarlo y luego de continuarlo. Por ejemplo, no sé, yo tengo amigos bueno, que tienen situaciones buenas, tienen trabajos decentes para estar en Madrid, su vida va bien encaminada, pero no paran de aprender, de hacer cosas. Siempre están a lo mejor, pues ahora quiero aprender inglés, me meto en un curso, ahora quiero aprender por mi cuenta sobre esta forma que me puede dar, sobre estas cosas que me pueden aportar más facilidad o un mejor puesto en mi propia empresa. Entonces, esa ambición a mí me inspira, me ayuda a continuar y a hacer cosas diferentes también. Luego, pues yo que sé, hay artistas, ¿vale? Y hay deportistas que me inspiran. Eh, yo veo, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Con todo lo que ha conseguido y el tío sigue trabajando cada día y luchando y esforzándose y haciendo las cosas bien en vez de relajarse, por ejemplo. mm, Eh, veo un artista como Z Tangana, ¿vale? Y a mí me inspira porque hace cosas nuevas todo el rato. O sea, no para de innovar, de probar cosas. A veces le saldrán bien y a veces no, pero el caso es que sigue probando y a mí eso pues me influye a sacar MK y a hacer cosas nuevas con MK también y a probar y a no tener miedo a probar. O sea, eso me inspira. Luego, libros que podría decir que me han podido inspirar a hacer cosas. Por ejemplo, no sé si conoces Hábitos Atómicos de James Clear. ujú, ¿Te sí, suena? Vale, pues el hecho de tener una perspectiva de crearme un entorno adecuado y de tener, por ejemplo, un objetivo y marcarlo en pequeños pasos, eso me ha facilitado mucho a la hora de hacer este proyecto, porque este proyecto, si lo piensas de cero, es como, buah, es una cosa, tienes que cocinar, tienes que hacer un mogollón de cosas diferentes, planificar, pero luego al romperlo en pequeñas tareas, se me hizo mucho más sencillo de desarrollar. Otros libros, no sé si conoces a David Goggins, por ejemplo, no, ¿qué libro? o te suena. El libro se llama Can't Hurt Me, o sea, no me puedes hacer daño, por así decirlo. No, Ujú, no sé cómo es la traducción en español, pero sería algo así. Pues es un tío que, bueno, se metió en el ejército en Estados Unidos y continuamente se pone propósitos que parecen inalcanzables, pero él sigue luchando y luchando y luchando y la historia del libro a mí me inspira mucho en plan, para seguir luchando. En plan, no te puedes rendir, tienes que tener la mentalidad fuerte de seguir luchando, de que no te puedes rendir, ¿vale? Al final Y eso tendemos a pues, acomodarnos cuando exactamente, nos acomodamos siempre, siempre y hace que salir de la zona de confort, pues realmente sea bastante costoso. Eso es uno de los principales motivos exacto, por los que la mayoría de las personas pues nos cuesta tanto seguir creciendo, porque realmente una vez que estamos acomodados sentimos la necesidad de, bueno, ¿y para qué voy a seguir? ¿Para qué voy
a hacer tal? ¿O para qué me voy a mover si estoy bien, estoy acomodado? Y eso hace que al final, pues muchos de los proyectos se queden en eso, en el aire. Había una diferencia, Exacto. leí no hace mucho, no me acuerdo exactamente el autor ni el libro, pero la diferencia entre sueño y deseo. Y dice que todo el mundo deseamos algo, pero el deseo es a corto plazo. En el momento que tienes cualquier mínimo impedimento, pues dejas de hacerlo. Y sin embargo, el sueño, Dejas. la diferencia es que siempre estás buscando, siempre estás luchando para conseguirlo. Hoy día, decía el autor que creo que el autor, ahora me acuerdo, creo que era Augusto Curi, decía que hoy día tenemos muchos deseos, pero realmente sueños, pues como que carecemos de ellos. Y aquel que tiene un sueño es aquel que no para de buscar, que no para de crecer, que no para de luchar y que realmente pues no se acomoda y está fuera de su zona de confort en la mayoría del tiempo. Eh, Ex- Volviendo a MK, cuando elaboras los platos, Sí. ¿en qué podrías decir que te centras más? ¿En la calidad o en la cantidad del alimento? Porque muchas veces cuando vamos a un restaurante preferimos cantidad a calidad, porque cuando tú te sientas en un restaurante, te ponen un plato y te cobran por el plato 10, 15, 20 euros, tú al final lo que siempre antepones es lo que has comido. Vivimos en la cultura de la cantidad. Entonces Sí. te hago esta pregunta porque no es fácil, entiendo, usar buenos ingredientes, no es fácil presentar un plato que en calidad y cantidad más o menos esté equilibrado, porque si ponemos mucha cantidad, el precio se nos eleva, y si ponemos poca cantidad, al final es como que hay que buscar el equilibrio. ¿Tú qué podrías decir que te basas más, en la cantidad o en la calidad? Esta pregunta me gusta porque en realidad mi objetivo y el objetivo de MK no es decidirse por una u otra, es combinar Ujú. ambas. Entonces, aquí lo que buscamos es sobre todo hacer los platos sencillos, que tengan una calidad decente, en plan, al final la calidad es importante porque lo que busco es que la gente coma bien, pero no tenga la percepción de que están haciendo una dieta. ¿Qué pasa? Cuando la gente parece que está haciendo una dieta, tiende a bajar la calidad de los productos, tiende a bajar a comer súper simple, cosas que muchas veces no les gustan, y eso genera una percepción negativa a la hora de hacer dieta. Entonces, yo busco que ellos tengan la percepción de que es un plato de calidad, con ingredientes buenos, y además de que todo lo hacemos nosotros, en plan, los caldos, las salsas, todo desde cero lo hacemos nosotros, no compramos nada hecho. Entonces, eso genera una mayor calidad en lo que es el conjunto del plato, y luego la cantidad para mí es importante. Volvemos a lo mismo. La gente que está haciendo dieta normalmente tiende a pasar mucha hambre, por eso la palabra dieta suele ser negativa. Mm. Tienden a comer, a rebajar muchísimo lo que comen. ¿Eso qué pasa? Que llega un punto en el que el tener esa percepción del hambre continuamente hace que en un momento mucha gente tienda a darse un pequeño atracón, o a deshacerse la dieta y comer todo lo que se ha estado reprimiendo en todo momento anteriormente. ¿Qué pasa? Que los platos de MK lo que buscamos es que tengan una cantidad decente para que tú te comas el plato y digas, me he quedado satisfecho, en realidad no necesito prácticamente nada más. ¿Cómo conseguimos eso? Sobre todo añadiendo productos que sean bajos en calorías y que aporten saciedad. ¿Qué puede ser eso? Proteína. Al final, la proteína es súper saciante, entonces intentamos que tenga una buena cantidad de proteína cada plato. Y las verduras. Las verduras nos van a aportar bastante fibra, lo que va a hacer que la digestión sea algo más lenta, tengamos mayor saciedad, etcétera. Por eso todos los platos tienen más de 250 gramos de verdura. 250 gramos pesados en crudo, ¿vale? Luego al cocinar se reducen, pero al final esa gran cantidad de verdura hace que tú te comas el plato y te quedes satisfecho, sin necesidad de tener que comer más.
como me describe el plato, realmente es totalmente lo contrario a lo que podemos encontrar cuando pedimos, por ejemplo, a domicilio. Siempre son alimentos muy procesados, alimentos muy bajos Exacto, en fibra y alimentos realmente en cuyo podemos decir que carece incluso la proteína. Tú te pides un plato de pasta y realmente la proteína brilla, pero por su ausencia. Y veo que exacto. tú vas por el lado contrario. Realmente tiene explicación. ¿Por qué un restaurante te pone un plato donde carece la proteína? Porque realmente es el alimento más caro. Entonces, siempre se va buscando sacar el rendimiento económico y para eso, pues sustituyo este tipo de alimento que es un poquito más caro por este que es un poquito más económico, aunque a nivel de salud, pues bueno, pues no sea lo más idóneo. Veo que Sí, tienes los platos tuyos presentan buen equilibrio y realmente alimentos que no se suelen aportarse en ninguna empresa de comida rápida, o al menos yo no tengo ese, me cuesta encontrar una empresa que sus platos sean predominantes en proteína, por ejemplo, y verdura. Hay muy poquitos 100%. platos en el mercado con ese equilibrio. Entonces, 100%, es complicado encontrarlo, o sea, lo puedes encontrar, por supuesto. La cosa es esa combinación de verdura y proteína, por ejemplo, pues ujú, yo que sé, vas a un restaurante y tienes la opción de pedirte un filete con patatas, le puedes decir que te cambie las patatas. Normalmente, si te las cambian, va a ser por un montoncito de lechuga con un cacho de tomate. O sea, lo que yo ahí busco es, por ejemplo, si yo me pongo a planificar un plato más o menos ideal para una persona que quiere cuidarse, que quiere perder peso, siempre va a incluir más de 200 gramos de verdura el plato, unos 30 gramos o más de proteína y luego ya complementarlo con algo más, ya sea carbohidratos, pues intentamos elegir carbohidratos como patata, como batata, arroz. No tiramos de la facilidad de que es la pasta, por ejemplo, solo tenemos uno que lleva pasta en realidad. Hay otro que lleva pasta, pero es pasta de lenteja, o sea que aporta más nutrientes. ujú, Y eso es justo lo que buscamos con MK, que tenga una buena cantidad, pero que tenga un impacto en las personas. Al final lo ujú. que quiero es que poco a poco, si comes nuestra comida, que tenga un impacto en tu salud. ¿Cómo va a tener eso? Pues aportándote nutrientes adecuados, como hemos hablado, la proteína y las verduras. Y sobre Ujú, todo, porque también me he encontrado, por ejemplo, tengo amigos que les cuesta muchísimo comer verduras. ¿Qué pasa? Que yo los platos que hago intento que las verduras sean fáciles de comer. Las intento integrar de tal modo que tengan sabor, que no sean aburridas, que no sean simplemente cocidas. Eso genera una percepción de mayor calidad también del plato, porque al final estás comiendo verduras de una forma que no es tan simple como cocerlas al vapor o en ujú. agua, sino que le estás aportando algún tipo de salsa, alguna cosa que le da sabor y que le aporta mayor calidad al plato, además de tener una buena cantidad, ¿sabes? Que es lo Ujú. que es lo que hablábamos. Claro. Si tienes muy buena calidad, pero te quedas con hambre, al final esa carencia de alimento la vas a incorporar pues, con otro que realmente no te aporte esa calidad. Y Exactamente. al final buscamos el equilibrio. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a MK de aquí a 5, 3, 4, 10 años? ¿Lo has pensado Uf, alguna vez? sí, sí lo he pensado mucho. Además, imagínate, si no lo hubiera pensado, es lo que hablabas tú antes de los sueños Ujú, y los deseos, ¿no? O sea, para mí el sueño, que es lo que hace moverme, es que MK crezca de tal manera que dentro de un tiempo, no sabría decirte, pero me gustaría que o sea, como mucho dentro de 3 años, eh, MK tenga su propio local donde produce la comida. Ahora mismo donde estamos produciéndola es en una cocina industrial, ¿vale? Que es de alquiler. Entonces, es de alquiler por horas, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que como la producción la hago el domingo, yo tengo ya los pedidos hechos y yo compro, para no desperdiciar, compro lo que necesito para hacer esos pedidos y los produzco en esta cocina cada domingo. Entonces, no tengo tanta libertad para innovar.
¿vale? No tengo la libertad de ir en cualquier momento para innovar, para probar diferentes cosas, etc. Entonces eso me limita mucho. Me gustaría tener un centro de producción, un local, como mucho dentro de 3 años. Idealmente, de aquí al 2022, me encantaría que fuera algo que se hiciera realidad. Eso querría decir que el proyecto está yendo bien, que a la gente le está gustando y que a la gente le está impactando de alguna manera para que nos sigan eligiendo a nosotros. Ujú. Entonces, Eh, ese cons- es un poco el deseo. ¿Consideras que es fácil emprender? O Emprender sí, en... Depende, depende. En el sector de la nutrición, en general, sí, en nuestro sector, en el que estamos tocando ahora mismo, en el sector de la nutrición, ¿consideras que es sencillo? eh, depende, ¿De, depende de qué? de lo que quieras hacer. En plan, algo como lo que estoy haciendo yo requiere de una inversión, aunque pequeña, porque intento variabilizar todos los costes posibles, ¿vale? Pero al final es una inversión y si quiero crecer necesito invertir bastante más. Entonces, eso no es fácil, aparte que requiere mucho trabajo. Pero en el sector de la nutrición, si nos fijamos un poquito en el emprendimiento de muchos de nuestros compañeros, eh, si lo hacemos puramente vía online, sí lo veo más fácil de emprender, porque no requiere tanta inversión, requiere más trabajo, más tiempo quizás, pero no una inversión de dinero, que es lo que suele muchas veces complicar las cosas. Entonces, yo creo que si conoces un poco el nicho al que te quieres dirigir, el tipo de gente a la que te quieres dirigir y te formas una pequeña estrategia, creo que en el sector de la nutrición es algo relativamente sencillo de implementar, porque al final tienes diferentes vías, tienes asesorías, puedes crear un ebook que lo puedes hacer tú mismo hoy día. O sea, simplemente le dedicas un poco de tiempo y tienes Canva, tienes diferentes software online que puedes generar el ebook. Puedes hacer, por ejemplo, recetas de cocina. Hoy día con las redes sociales tienes diferentes formas de poder crear en cuanto a la nutrición. Puedes hacer vídeos de recetas, puedes hacer vídeos de formación, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, creo que relativamente sencillo, a la vez que podría decir que es difícil, porque muchas veces la carencia de plan hace carecer de una estrategia y eso es lo que lo convierte en difícil en muchas ocasiones. Bueno. Tres consejos para aquella persona que esté terminando pues, de estudiar en el sector de la nutrición, que pudiera darle. Tres consejos de aquella persona que tenga ese sentimiento emprendedor, que pueda comentarle. Esta también es buena y aquí he de decir que me he apuntado a alguno porque imaginaba que íbamos a hablar de alguna cosa de estas para, para reflexionarlo un poco y no extenderme demasiado. En este sentido, tres consejos que le daría a alguien que sale ahora mismo de los estudios. Lo primero es que, uno, el camino del estudio acaba de empezar. O sea, básicamente tú has salido de la carrera, pero tú lo que has hecho es formar una base. No lo sabes todo. Entonces, mi primer consejo es sigue estudiando. Busca algún curso que te pueda interesar para profundizar en diferentes temas, porque al final lo que has hecho es construir una base. Búscate las revisiones de investigación. No sé si tú conoces alguna, por ejemplo, los Research Review, que básicamente lo que hacen son profesionales que lo que hacen es ver estudios que van saliendo sobre diferentes temas de la nutrición y un poquito como que lo desgranan, como que hacen ¿cómo diríamos? Como hacen un pequeño resumen, pero a la vez lo llevan a la práctica, ¿vale? A cómo podría afectar eso en diferentes clientes, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. Básicamente, el consejo es
sigue estudiando. O sea, prácticamente acabas de empezar de estudiar. Así que sigue que todavía queda mucho camino. Claro, Porque realmente solo... en lo que es la administración pública, cuando tú terminas una titulación, realmente no estás formado en nada. Tienes conocimientos globales, generales, pero Sí, realmente especialista en no eres. O sea, ese conocimiento, aplicarlo realmente al día a día, no es sencillo. O sea, por eso exacto. muchos vienen perdidos o consideran que tienen. Yo es que he sacado muchísimas notas en tal asignatura, ya, pero esa asignatura aplicada en la vida real, esos conocimientos no te van a valer, son totalmente diferentes. Necesitas seguir leyendo, necesitas seguir llevando todo ese contenido que tienes un poco de manera abstracta a algo concreto que la gente realmente entienda, porque el problema de muchos compañeros es que intentan divulgar para una persona de a pie con un lenguaje que no se entiende, con un contenido que cansa, que aburre y muchas veces consideramos que exponer nuestra sabiduría en un Instagram o en una red social hace que tengamos más seguidores, cuando realmente no es así. Yo, bueno, aprovecho este consejo que nos estamos dando y recomiendo que cuando queramos divulgar algo, sepamos a qué público queremos divulgar. Si yo quiero divulgar realmente Exacto. a la gente de a pie, no puedo usar un lenguaje que no lo entiendan. Por mucho que yo sepa, tendré que coger y adaptar ese contenido a ese tipo de gente. Que yo quiero formar a doctores, a especialistas en el sector, ahí ya usaré otro lenguaje. Pero realmente, esto que quiero aprovechar a decir que estamos viendo las redes sociales como se están convirtiendo un poco en la competencia de cuál es, o sea, o quién es más intelectual, ¿no? Intelectual es aquella Sí. persona que tiene mucho contenido y te lo expone, o sea, o incluso un contenido sencillo te lo hace muy complejo para que tú, ostras, este tío sabe. Sin embargo, inteligente es todo lo contrario, es coger un contenido muy difícil, muy complejo y Y explicarlo ponerlo a de esa forma persona sencilla. que no sabe. Y yo te digo, las redes sociales al final es una competencia de intelectual, o sea, a ver quién expone un mismo conocimiento, un mismo contenido de la manera más enrevesada o de la manera donde más gente se quede por el camino cuando te está leyendo. Y creo que muchas veces eso confunde un poco el fin de la divulgación. El fin de la divulgación es aportar herramientas para que esa gente lo aplique. El fin de la divulgación no es aportar todo ese o mostrar todo ese contenido que tú tienes. No, ese no es el fin de la divulgación. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, 100%. No lo podría haber dicho mejor. Y Claro. esto me lleva un poco a que desde hace un tiempo, aquí en España, yo, por ejemplo, quizá por falta de carácter, por falta de Ujú. lo que fuera, yo he llegado a caer en ese punto de intentar ponerlo lo más técnico posible porque parece que cuanto más técnico lo pones, es verdad que puedes ganar más seguidores, porque justo es lo que tú has dicho. Generas una percepción de que eres más intelectual que la gente parece que es como, wow, o sea, esto, pero en realidad es que mucha gente ni siquiera entiende lo que estás diciendo. Claro, pero Y para mí, perdón que te corte, sí, puedes sí, generar más seguidores, pero realmente ese es tu nicho de mercado. O sea, esta conversación que siempre exacto, la tengo yo con exacto. gente de mi entorno, con chavales de práctica, que le da miedo exponer sus conocimientos en redes sociales porque consideran que están muy por debajo de aquel que Del divulga. resto, sí. Exacto. Y yo siempre les digo lo mismo, a lo mejor tú eres más influencer que aquel que tiene 10.000 seguidores con aquella gente a la que a ti te interesa llegar. Sí, Si tú vives en un pueblo de 5.000 habitantes, tú vas a influenciar más seguramente que aquel que tiene 20.000 seguidores, porque aquel que tiene 20.000 seguidores, esos habitantes no le interesan esos temas. Por lo tanto, no van a seguirlos ni van a leerlos. Y muchas veces, a mí me pasa también, cuando subes cualquier post o cualquier cosa, a los 5 segundos, al segundo, ya tienes un me gusta. Oye, tú te has leído el contenido que tienes ahí. O sea, al final
el me gusta o los seguidores no indican que ese contenido sea bueno o sea malo, Sea simplemente, bueno, exacto. exacto, simplemente que la persona que le ha llegado eso, pues le ha parecido más atractivo la foto o la caes bien y te da me gusta, pero realmente hay muy pocas personas que decidan dar un me gusta por un contenido concreto, muy pocas personas. Por lo tanto, Sí. que no echa a nadie atrás el, ostras, que no tengo conocimiento suficiente. Todo el mundo podemos ayudar a alguien. O sea, al final, no sé dónde vi que había una escalera de niveles y yo puedo estar en el nivel 2 y ayudar del nivel 1. Pues, lo que no puedo hacer es del nivel 2 buscar ayudar al del nivel 7, Al del evidentemente, nivel 7, pero eso es. siempre tenemos a alguien atrás. Y eso es muy importante, eso que acabas de decir es muy importante, porque también marca, si tú andas buscando, si tú estás en el nivel 2 y andas buscando gente del nivel 4, por ejemplo, lo más seguro es que tu percepción de ti mismo se vaya devaluando, porque a lo mejor llegas a esa gente, no le terminas de ayudar, no terminas de saber cómo ayudarle, y entonces empiezas a darle vueltas. Igual no valgo, igual esto no es, ¿sabes? Y es muy importante saber dónde estás y saber a qué gente puedes ayudar, porque eso te va a permitir poner ahí fuera un contenido que realmente sea adecuado para la gente que tú quieres ayudar. Y justo, o sea, eso me parece muy interesante, todo esto, este tema que acabas de sacar, que has sacado porque es la percepción que tengo yo aquí en España, ¿vale? Yo en Inglaterra, por ejemplo, veía compañeros míos, veía cómo hacían otro tipo de divulgación más sencilla, más dedicada a gente de a pie. Aquí en España parece que o pones cosas técnicas que vayan dirigidas prácticamente a otros profesionales del sector o parece que es que no sabes nada. O sea, si en el momento que pongas cosas sencillas, que no vayan dedicadas a, que no sea de el estudio de no sé qué, dice tal, y las catecolaminas y no sé cuántos, y utilizas palabras de este tipo, parece que no tienes ni idea. Ujú, Y exacto. es un fallo bastante grande, porque al final nosotros como divulgadores, ¿a quién queremos divulgar? Si yo tengo un curso que es para nutricionistas, es verdad que voy a tener que utilizar un lenguaje más técnico porque me dirijo a profesionales. Pero si yo divulgo para gente normal, que tenga diferentes objetivos o incluso para algún deportista, las palabras que utilice, los términos que utilice tienen que ser entendibles por esa persona. Si no, en realidad no estoy aportando nada. O sea que eso me parece muy interesante y es algo que aquí en España me he dado cuenta que poco a poco va cambiando, pero es verdad que todavía sigue todo muy en el mundo de la divulgación del deporte y de Mm, tal. Parece que es todo demasiado técnico y parece que si no estás en esa onda no tienes ni idea, no eres nadie. mm. Y eso muchas veces puede llevarte a lo que tú dices, que yo no valgo, ¿para qué voy a poner nada si Sí, ya hay fulano gente que me lo lo ha puesto sabe? mucho más extenso y mucho más ya, pero ¿tu madre ha entendido lo que quiere decir fulano? No, entonces Eso no es, sirve, no sirve, no, eso es. por mucho, por muy buen contenido que genere tal persona, no sirve para tu madre. Por eso te digo que Exacto. influencer, tú eres más influencer que aquel que tiene 20.000 seguidores, porque tu madre te va a hacer más caso a ti, que a él. Es que él no se está Claro, enterando de eso lo que es. está leyendo. Por Tú eso, vas a tener quizá más impacto. exacto. Eso es. Realmente yo siempre intento animar a la gente a eso, a que es que no sé qué contar, sí, sí sabes qué contar, lo que pasa es que tienes miedo a contarlo, pero saber lo que tienes que Eso contar es. siempre tenemos, siempre le podemos a ayudar, porque simplemente te tiene que pedir consejo un amigo de algo que no tienes ni idea y siempre tenemos palabras para intentar ayudarlo y aconsejarlo. Pues imagínate de algo que te has tirado 4 o 5 años estudiando, siempre puedes Estudiando. ayudar en algo. Yo eso es lo que intento 100%. transmitir un poco porque veo que hay mucho miedo en los recién titulados de salir al campo. Por eso, Ahí. porque Pues consideran que no tienen nada que decir. No, sí, sí tenemos mucho que mm, decir, ¿vale? tienes bastante que decir para la gente que te rodea al final. O Claro, sea, exacto. y es eso, que lo primero también es un poco saber a quién te diriges. Porque en el momento que tengas claro a quién te diriges, las palabras te van a empezar a salir Exacto. y las ideas te van a empezar a salir. Y ahí es donde viene, por ejemplo, de los 3 consejos, otro de ellos que tengo, que es lánzate. O sea,
mm, ¿eres recién titulado? Bueno, pues ya tienes ya legalmente ya puedes ayudar a alguien. Entonces, empieza a ayudar a alguien. O sea, busca la forma de ayudar a quien sea, a amigos. ¿Tienes algún familiar que necesita mejorar su nutrición y está buscando a alguien? Que seas tú el primero, ayúdale. ¿Por qué? Porque eso al final te va a generar una experiencia de primeras que no, o sea, no solo vale con la teoría, sino también estamos trabajando con personas. Lo que tú hayas estudiado de la mejor forma para perder grasa, por ejemplo, tal, Ujú, a veces no se aplica con cierta persona, con cierto tipo de persona, porque cada uno tiene sus circunstancias, cada uno tiene sus habilidades, cada uno está en un punto diferente, tiene yo qué sé, cada uno tiene su vida, ¿sabes? Una persona que tiene mucho trabajo, mucho estrés, no le puedes decir que cuente calorías porque te va a mandar o sea, no va a ser viable. Entonces, esa experiencia de empezar a ayudar a alguien te va a generar el crear un contenido adecuado para el nicho que quieres y esa experiencia también te va a aportar conocimientos al final. ujú, Te va a ir guiando hacia dónde quieres estudiar. En plan, si empiezas a tener gente que tiene cierto problema, problemas digestivos o problemas incluso de cómo aplicar lo que le estás diciendo, que ya es un poquito más hacia el coaching, hacia la psicología. Entonces, eso también va a ir guiando los cursos que tú vas haciendo, los libros que lees, etcétera, y te va aportando unos conocimientos adecuados hacia el tipo de gente que quieres ayudar. O sea, ujú. ahí, por ejemplo, va otro de los consejos. Y el último de los tres, para mí, es rodearse de la gente adecuada. Si tú sales de tus estudios y te rodeas con gente que no tiene ambición, que no está en tu mismo ámbito normalmente, que se acomodan, tú vas a tender a hacer lo mismo un poco. Sin embargo, si te rodeas de gente, yo qué sé, te metes en algún grupo de nutricionistas, en algún curso, algo que pueda tener cierta comunidad, igual eso ayuda a que te inspires y a que sigas estudiando, a que sigas formándote, a que sigas debatiendo con gente. Si tienes a tu alrededor gente o ves regularmente a gente de tu mismo sector, probablemente habléis de alguna cosa, probablemente algo no lo sepas. Entonces eso te va a hacer que tengas la curiosidad Ujú. de poder, de aprender sobre ello. Entonces esos serían mis tres consejos para alguien que sale. ¿Tú qué consejos sueles dar en ese sentido? Pues voy por la línea, ya te digo, el primer consejo que doy es que realmente busquen aquello que quieren hacer, porque muchas veces se dejan guiar pues, a nivel social, pues es que mi amigo o la gente que ha estudiado de mi clase van a montar un gabinete de una consulta de nutrición, yo voy a hacer lo mismo, al final se dejan influenciar un poco por donde va el resto de la gente, no, si Sí, tu idea era, en tu caso, pues montar una empresa de platos preparados para intentar hacerle a la gente la comida un poco más fácil, pues no importa que de tu círculo o de tu clase, como siempre me ponen, todo el mundo vaya a hacer una asesoría. Tú buscas y empieza a caminar, porque seguramente si no lo haces, siempre vas a tener ese reconcome de "Y realmente esto, y si hubiese hecho lo otro", y sí, puede 100%. que te des cuenta y cambies el rumbo al mes, o puede que a los 5 años vuelva y diga, pues realmente no estoy totalmente desarrollado, voy a tirarle por lo que realmente quería y al final has perdido 5 años. Entonces, que realmente busques y empieces a hacer aquello que te guste. Si no lo puedes hacer, otro consejo que te doy es que hagas algo. Da igual. ¿Por qué? Porque eso siempre te va a despertar la curiosidad de otra cosa a lo mejor que nunca eras consciente que ibas a hacer. Mi caso concreto, yo he estudiado, no me he dedicado al sector de la actividad física y a la nutrición de manera concreta y al 100%. Yo empecé estudiando una cosa, después me fui a otra, después me fui a otra, después me fui a otra y realmente todos estos errores que he ido viendo en el camino he podido tener, al final me han ido enfocando a lo que realmente yo de primera hora quería hacer, que era
el tema de divulgación en nutrición y actividad física, que gracias pues, a que hoy ya lo estoy haciendo, pero me ha costado pues 10 años realmente buscar aquel camino que realmente yo quería empezar. Entonces, el primer consejo que yo siempre doy a todo el mundo es: empieza a hacer algo. El Empieza. segundo, este consejo, ahora lo estoy dando mucho porque yo empecé también yo ya tenía mi trabajo en un gimnasio, estaba súper acomodado, estoy súper bien, estoy Sí, en unas condiciones muy buenas, pero bueno, en el confinamiento estuvimos 3 meses, 4 meses, 5 meses, en fin, todo lo que hemos estado en confinamiento, todo el mundo hemos partido igual en nuestra casa. Yo ahí seguí formándome, seguí leyendo, seguí terminando mi estudio de nutrición y cuando terminé, pues dije, ostras, ya que tengo tanto tiempo, voy a buscar poner algo en proyecto y voy a sacarlo para adelante. Y la gente me decía, yo pedí muchas opiniones porque no sabía si salir o no salir al mercado por el tema del virus y la mayoría de las personas pues me decían que estaba loco, que no lo hiciera, que no tenía la necesidad ya. de hacerlo. Y yo siempre tenía en la cabeza, bueno, si no lo hago ahora, que está todo el mundo mal, ¿cómo lo voy a hacer después? ¿Cuándo? Sí, ¿Qué voy a salir al mercado? Cuando tú ya estés fuerte en el mercado, cuando fulano ya esté fuerte, cuando mengano ya esté fuerte, salgo yo y soy de nueva. No tengo ese poder para quitarle pacientes a ese tipo de gente que ya se ha sentado. sí, Entonces, vi mejor momento, o sea, digo, no hay ningún mejor momento que salir al mercado cuando todo el mundo está mal, porque es ahí cuando yo puedo ganarme el nombre. Cuando esté bien, yo voy a estar ya bien. Pero si salgo al sí, mercado buscando, yo qué sé, el momento idílico, lo primero que no salgo. Y lo segundo es que nunca va a ser. ¿Por qué? Porque unos días no voy a tener, o sea, unos momentos no voy a tener tiempo, en otros momentos voy a tener otra excusa, en otros momentos voy a tener otra excusa. Al final se acumula. Por lo tanto, en unas malas circunstancias es cuando realmente, si quieres algo, es el momento de salir. Yo de hablando salir, sí. de inversiones, también me metí en el mundo de inversiones y le pregunté a un tío bastante poderoso en esto, oye, ¿tú cómo sabes dónde hay que invertir? Y la respuesta que me dio realmente fue la que se me quedó y siempre aplico. Dice, yo no sé en qué tengo que invertir, pero sí sé en dónde me tengo que salir. Dice, cuando todo el mundo invierte en lo mismo, yo de ahí me salgo y me voy al otro. Pues realmente eso siempre lo intento llevar por delante en mi vida. O sea, ¿cuándo voy a salir al mercado? El mejor momento no lo sé, pero en el peor momento es cuando más posibilidades tengo de que cuando pase todo siga estando. Porque si salgo en un buen Sigas momento, estando en el. Sí, ¿vale? Entonces fue un poco eso. Y voy al mismo consejo. El consejo es que empieces a hacer algo. Porque eso que has hecho al final no es un error, es un aprendizaje de que es no era aprendizaje, eso ese es. cambio. Exacto, al final te va a dar herramientas para que cambie el rumbo o directamente mueva un pelín el timón, no tienes por qué cambiarlo completamente para que el barco siga andando. Eh, Eso es el consejo principal que yo doy. Y el segundo consejo es que ya hemos estado hablando, que siempre tiene a alguien al que ayudar, que no busques ayudar a 10.000 personas, pudiendo primero ayudar a 5. Si tienes 5 ahí que te están Eso pidiendo es. ayuda, ¿para qué quieres ayudar a 10.000? Si al final no vas a tener tiempo y no vas a poder abarcar a 10.000 personas. Abarca 30, abarca 300, abarca lo que tú puedas. No aspires a 10.000, porque realmente una de las consecuencias de cuando abandonamos nuestro objetivo realmente es la frustración. Si yo me propongo, por ejemplo, en el tema de la nutrición, si yo me propongo perder 7 kilos, llego a consulta de nutrición y pierdo 6 kilos y medio no es nada fácil. Pero como tú te has propuesto 7, tu meta son 7, eso te genera frustración. Pues aquí igual, si yo Sí, considero que quiero tener en Instagram 10.000 seguidores, aunque tenga 8.000 seguidores, voy a sentirme mal, no me voy a sentir desarrollado, porque mi meta es más alta. Entonces, no te propongas metas, simplemente camina, 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 y cuando mires atrás, ves eso que has ido consiguiendo. Evidentemente, para no abandonar en tu camino,
proponte metas alcanzables. Si no te Eso aburres. es, eso es. Eso te iba a Pero, decir, que al final es verdad que tienes que tener una meta, ujú, pero lo importante no es tener la meta, sino ser consciente de por dónde vas y lo que tú has dicho justo, mirar atrás y ser consciente de lo que has evolucionado. Que llegas a la meta, perfecto. Que no llegas, al menos tienes que tener la conciencia de todo lo que has avanzado. Eso te hará sentirte también bien con el proceso, con el claro. camino que ya has Eh, recorrido. existe una teoría que se llama la teoría del esfuerzo-tiempo, que es que cuando tú te marcas una meta en un tiempo concreto, por ejemplo, redondeas en tu calendario X fecha, conforme Sí, se va acercando el tiempo, tu esfuerzo es mayor. ¿Qué pasa? Que cuando llega esa fecha han podido pasar dos cosas, que hayas conseguido tu meta y como te has supuesto tanto esfuerzo, directamente olvides todo eso que estabas trabajando. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una pérdida de peso. Llega la fecha, si has perdido peso, como te has supuesto tanto esfuerzo, tanta restricción, pues te tira un mes, un par de meses, donde te da ya igual la comida, donde te empiezas sí. a exceder, al final, efecto rebote, vuelves al mismo punto donde partiste. Y la otra situación que te puedes encontrar, que incluso yo considero que es la peor, que es que no llegues a tu meta. Si tú no llegas a tu meta, como has aplicado tanto esfuerzo, en este caso vamos a seguir con el ejemplo de nutrición, si tú quieres perder X kilos para una fecha determinada, la semana de antes seguramente restrinja mucha comida, su, te suponga muchísimo trabajo. Llega la fecha, no alcanza tu meta y manda a tomar viento todo el trabajo que había hecho. Anda, ya no me pongo más a dieta porque no lo he conseguido. Al final, fijarte algo en el calendario muchas veces te va a generar más inconvenientes que beneficios. Entonces, siempre Sí, intento transmitir que no se pongan fechas fijadas, fechas concretas, ni objetivos tan concretos. Vamos a ponernos el objetivo, ese concreto que tienes, vamos a dividirlo en 10 y ahora vamos a intentar alcanzarlo. Pero si me quedo simplemente con el objetivo grande, al final lo más probable es que abandonen el camino. Entonces, sí, eso realmente, mis consejos van por tu línea. Fórmate, lee y aplica aquello que estás leyendo, porque si no se te queda en el olvido. Y para aplicarlo realmente te tienes que mover. Eh, si, sí, si tú no lees, no te despierta curiosidad. Si tú empiezas a leer, siempre tienes curiosidad. Y hoy lees de nutrición, mañana lees de entrenamiento, porque la nutrición sin el entrenamiento se queda cojo. Ya cuando has leído de entrenamiento, lees libros de psicología, porque el aspecto emocional es esencial para es muy crear importante, sí. adherencia. Al final vas leyendo de todo. A mí me pasó, yo empecé a una cosa, otra, ya cuando consideraba que tenía bastante información de nutrición y actividad física, pues ya se me quedaba un poco cojo. Me empecé con el marketing, del marketing te va y al final todo lo va enlazando. ¿Qué pasa? Si tú no tienes ningún tipo de inquietud, pues claro, nunca te van a despertar muchas otras que seguramente tengas, pero ocultas. Entonces serían Sí, los consejos que yo doy. Bueno, con esto quiero cerrar un poco la parte esta de emprendimiento y aprovechando pues que está porque era un compañero de mi mismo sí. sector, pues abordar 3, 4 preguntas sobre nutrición, ¿vale? La primera que Venga. quiero hacerte es cuando tienes pacientes o asesorados que te llegan, ¿qué es lo primero que trata de transmitirlo? ¿Qué es lo primero que haces con ellos? Conocerles, conocerles. O sea, evito lo primero juzgar y evito formar un plan de primera sin conocer a la persona. Para mí es muy importante saber cuáles son sus verdaderas motivaciones, o sea, lo que quieren conseguir, pero el por qué lo quieren conseguir. O sea, hay mucha gente que viene y, no, es que quiero tener más salud y eso es demasiado amplio, es como intentar indagar para que realmente me den sus motivaciones. Y muchas veces son tan simples como que a mucha gente le da vergüenza admitir que quieren conseguir el resultado que quieren, por ejemplo, perder 10 kilos, simplemente para verse mejor sin camiseta o para que no les dé vergüenza quitarse la camiseta en la playa, por poner un Ujú. ejemplo. ¿Vale? El caso es que a mucha gente eso le da vergüenza, pero cuando realmente eres consciente de que esa es tu motivación,
es lo que te permite ser constante y comprometerte realmente con el plan que vamos a formar. Entonces, para mí es lo primero que hago es conocer a la persona, saber qué es lo que quiere, cuáles son sus verdaderas motivaciones y también en qué punto está. Porque hay gente que está para hacer todo de primeras y hay gente que tiene que cambiar tantas cosas que simplemente y tiene tantas cosas en su vida que, vale, vamos a empezar por lo más sencillo, que es cuál es el paso más sencillo que nos permite empezar a mover, empezar a tener ese momentum. Y en el momento que lo, mm, que lo marcamos es luego mucho más sencillo continuar la rueda y aplicar otros hábitos y cambiar otras cosas. Ujú. Pero si queremos cambiar todo de primeras, normalmente suele fallar, suele explotar. Es como, no, tantos cambios de primeras no suelen ser buenos. Entonces es eso. Para mí Claro, es muy importante conocer a la persona. generan muchos cambios de primera, generan muchísimo esfuerzo y eso hace que abandone. Había un entrenador, Exactamente. no me acuerdo exactamente quién, pero comentaba que lo primero que transmitía o que intentaba inculcar a su asesorado era que fuesen al gimnasio. Ve al gimnasio. Pero bueno, ¿y qué Sí, hago? Ve 20 minutos al gimnasio. Es que no tienes que hacer sí, nada. Ve 20 minutos cuando ya haya ido. 20 minutos durante una semana o 2 semanas ya iremos haciendo cosas. Ahora mismo tu principal tarea es ir, porque nunca ha sí, sido y sí. con que vaya yo ya estoy satisfecho porque ya estás haciendo algo que antes no hacía. Entonces, pequeños pasos al final son los que realmente generan esa adherencia que se va buscando, porque tú puedes centrarte en 1000 cosas, pero si no tienes adherencia no te sirve ninguna. Cuando me preguntas, Exactamente. ¿cuál es, qué variables del entrenamiento son las más importantes? Ahí podemos descifrar muchísimas, pero yo siempre digo lo mismo, adherencia. O sea, ¿para qué me vale el volumen sin adherencia? ¿Para qué me vale la Sí, no, sí, intensidad si no tengo continuidad? Al final, cuando a mí me hacen esa pregunta, en cualquier evento que asisto, al final siempre se quedan un poco, bueno, no es lo que te preguntaba, ya, pero es que la adherencia también es una de las variables del entrenamiento, sí. porque si tú no la 100%, tienes, es la más importante. Es exacto, la más importante. O sea, ellos siempre van de- buscando volumen, intensidad, no, volumen e intensidad no te sirven para nada si no están, exactamente. vamos, si no están en el tiempo, o sea, tú puedes tener mucho volumen, Sí. mucha intensidad hoy, pero si ya no vas más hasta dentro de 3 semanas, no te ha servido, o sea, no es lo más importante, ¿vale? Durante 2 semanas no te sirve de nada tener un buen volumen y una buena intensidad, y una intensidad alta. No te sirve de nada durante 2 semanas si luego vas a estar lo que tú dices, otras 2, 3 semanas sin volver a hacerlo. Entonces, justo eso, la adherencia es muy importante. Y has dado un dato, lo del chico este que has mencionado, que les dice a sus clientes, ve al gimnasio, me parece muy interesante porque es una de las cosas que yo que muchas veces suelo hacer. Sobre todo yo lo que utilizo cuando me viene alguien que le cuesta mucho hacer las cosas y tal, es como, vale, los días que no tengas motivación, que no te apetezca, por ejemplo, ese día me parece mucho más importante que vayas al gimnasio. No hace falta que hagas la rutina, no hace falta que hagas flexiones, no hace falta que hagas nada. Simplemente entra por la puerta del gimnasio y vete a la cinta a andar, vete a la bici, vete donde quieras, haz lo que quieras, pero entra por la puerta del gimnasio ese día. Claro. Lo que va a ocurrir ahí es que vas a romper la barrera del no me apetece y el próximo día que no te apetezca va a ser más fácil el ponerse la ropa de entrenamiento e irse al Mm, gimnasio. claro. Ya llegará el momento en el que hagas la rutina adecuadamente, pero de momento es eso. Vete, Eh, vete, entra por la puerta. al final es otra ley que es la ley de la inercia. La ley de la inercia nos dice que siempre se necesita mucho esfuerzo para comenzar algo y poco para mantenerlo en movimiento. Eso es. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que está lloviendo, que está diluviando y te digo, oye David, te tienes que salir a andar 3 minutos ahora cae, mientras que te tienes que poner el chubasquero, te tienes que poner las botas, tienes que coger el Mm, paraguas. Cuando tú estás andando, mira el reloj 3 minutos. Bueno, ya que he hecho todo el esfuerzo de vestirme, ya que estoy en la calle, ya no ando 3 minutos, ya ando una hora o ya ando media hora. Al final, lo sí, que realmente genera esfuerzo
es comenzar algo. Una vez que tú ya das el paso, eso es muy sencillo después continuar. Ir al gimnasio, como bien dices, el día que no tengas ganas, lo más difícil es ir, porque esos días que has ido sin Exacto. ganas, siempre se dice, o está ese dicho de, el día que menos ganas tengo es cuando mejor entreno. Ya que estás allí, te ha costado tanto venir, pues ya que estoy ahí, aprovecho. O sea, no hay nadie que vaya al gimnasio sin ganas, se monte la elíptica 3 minutos y se vaya a su casa. No, ya que está allí, como le ha costado tantísimo trabajo, quiere hacer elíptica, quiere hacer abdomen, se va a 60 días, al final hace un entrenamiento mucho más completo que aquel día que tenía muchas ganas, pero vio a su amiga y empezó a hablar. Al final, esos Exacto. peores momentos son los que realmente generan o son los principales generadores del cambio, no esos buenos días que todo el mundo tenemos ganas, porque esos días es muy fácil hacer las cosas. Realmente lo complicado es Exactamente. el día que no te apetece tanto. Hay que, hay que romper la barrera. Esa barrera de me cuesta hacerlo, venga, vamos a romperla. ¿Cómo la rompemos? Hazlo. Y justo lo has dicho. 3 minutos, 2 minutos. Mira, en el libro de hábitos atómicos, por ejemplo, lo que dice es cuando quieres implementar uno de los consejos, cuando quieres implementar un nuevo hábito, el que sea, hazlo durante 2 minutos, nada más. No busques hacerlo durante 1 hora. O sea, si quieres empezar a caminar, hazlo durante 2 minutos nada más. ¿Qué pasa? Que es que es eso. En el momento que has hecho el esfuerzo de comenzar para hacerlo 2 minutos, ya que estás ahí vas a decir, ya los 2 minutos han pasado ya. Voy a hacerlo 5, voy a hacerlo 10 y sigues al final y se hace mucho más fácil. Es justo comenzar esa inercia. Siguiendo con el tema de la nutrición, ¿considera que se pueden tener resultados estéticos sin contar calorías o considera que es imprescindible llevar ese control de calorías? Esta es buena porque mucha gente se piensa que hay que contar calorías. Las calorías son importantes, seguro. O sea, las calorías cuentan, pero es verdad que no te hace falta contar calorías. Hay muchas estrategias que puedes utilizar que no requieren que cuentes calorías y generes que tengas que hacer ese esfuerzo. A mucha gente le supone un problema el estar contando calorías, también es un tiempo extra, no saben cómo hacerlo, eso, esa frustración de me meto en la aplicación y busco pechuga de pollo y me salen 10.000 opciones. ¿Cuál es la buena? Esa frustración también puede hacer que muchas veces abandonen por forzarse a contar calorías. Entonces, sí, sí, claro que se pueden conseguir resultados estéticos sin necesidad de contar calorías. Es simplemente buscar la estrategia adecuada para esa persona. Y buscando esa estrategia, esa estrategia básicamente se encuentra conociendo a la persona, que es lo que hablaba antes de cuando llega alguien nuevo, primero conocer a esa persona para ver cuál es la estrategia más adecuada para esta persona. Claro, Pero sí, claro que se pueden yo conseguir. esta pregunta la respondo en consulta de la siguiente manera. ¿Tú quieres ir rápido? Sí, vale, cuenta calorías porque eso te va a decir exactamente qué pasa. ¿Tú tienes tiempo para contar calorías? ¿Te va a suponer mucho esfuerzo? No, pues entonces para ti no está hecho eso. ¿Qué objetivo tienes? Pues yo Exacto, quiero perder X peso. Bueno, pues a lo mejor ahora mismo no cuentas calorías. Ya después vamos afinando. Al final esto es dependiendo de la persona a la que tienes delante. Te hago esta pregunta exacto. porque es una tras otra las bases que me surgen esta pregunta. Entonces, pues quería por lo menos que otro compañero respondiese a aquello que tanto intento responder yo, para que tuvieran otro punto de vista Sí, y que realmente lo que yo digo, como siempre que comento, no es nada más que mi versión, mi visión. Entonces, pero es una pregunta difícil de entender porque siempre al final polarizamos. Se ha polarizado aquella dieta que es restrictiva, que es de cajón, se ha denominado mala, yo no la estoy defendiendo, es mala, pero pues como que se ha generado como un entorno que todo el mundo tiene que estar contando calorías. Esto sí. tampoco es bueno. Contar calorías No, no es bueno, ni una dieta de cajón es buena. Dependiendo de la persona, pues puede ser una pauta más aceptada o no, pero una persona que pesa 160 kilos, que su objetivo principalmente es mejorar su salud, independientemente de su físico, por lo menos en la
los primeros meses, no tiene que esforzarse en contar calorías, porque demasiado esfuerzo tiene que hacer esa persona como para cambiar otro tipo de hábitos que le afectan más directamente que lo que es el consumo calórico concreto. Entonces, esta Exactamente. pregunta a nivel general no se puede responder, habría que analizarlo a nivel individual, pero bueno, sí quiero transmitir que se pueden obtener bastante buenos resultados sin necesidad de contar calorías. Yo siempre después también digo Además que sí. que la ciencia es ensayo-error, nutrición es ensayo-error, y quien nos diga lo contrario nos miente, porque aquí tenemos el ejemplo hoy día de las vacunas, ensayo-error. O sea, la ciencia más pura, que es la ciencia de la salud, es ensayo-error. Entonces, nutrición es igual. Yo con un ensayo-error puedo llegar al mismo estado que otra persona contando calorías. ¿Qué pasa? Si cuento calorías, llego más rápido, claro, porque sé dónde tengo que quitar o dónde tengo que poner. Pero con el Voy midiendo, ensayo-error no me exactamente. lo sé. Entonces, al final Sí. es eso. Yo a mis pacientes les transmito eso. Tú tienes tiempo, te sientes con ganas de contar calorías, vamos a hacerlo. Tú quieres no tener prisa, quieres hacer un camino un poco más, eso, ensayo-error, bueno, también tenemos la alternativa. Ni una es la mejor, ni otra es la mejor, porque yo te digo, contar Exactamente. calorías para una ama de casa que nunca ha tenido contacto con un tipo de pauta alimenticia, para eso es, para ella es un error. Ahora, dependiendo de la persona, pues podremos decir que esa estrategia es buena o es mala. Por eso te he sacado la pregunta, simplemente para que me dieras tu punto de vista. ¿Vale? Exactamente, no, estoy muy de acuerdo con el tema de que es de cada persona y además es eso, que contar calorías también requiere cierto conocimiento. Si lo que tú has dicho, si te viene una ama de casa que no sabe lo que es un carbohidrato o la proteína, lógicamente contar calorías no va a ser la mejor estrategia para esa persona. Tiene que tener cierto conocimiento y bueno, luego depende de la prisa que puedan tener o no, porque muchas veces, aunque te permita llegar antes a contar calorías, si eso te va a generar cierta frustración, etcétera, puede hacer que abandones antes también. O sea que la estrategia va a ser, como tú bien dices, dependiendo de la persona, exactamente. Si tuvieras que escoger un término, actividad física o nutrición, ¿con cuál te quedas? Lo cómodo es decir que no se puede escoger, pero imagínate que solamente puedes escoger uno. Exactamente. Uf, creo que el mayor impacto que puede tener en la salud puede ser la nutrición. La actividad física, lo que sé, actividad física lo entendemos como caminar o como entrenar. Si yo lo entiendo como entrenar, que es como lo puedo entender en este caso, yo entiendo que una persona puede no entrenar y tener una buena salud a través de comer adecuadamente. Pero hay personas que entrenan, que comen muy mal y eso puede llevarles a una peor situación. Entonces, si tuviera que realmente elegir una, aunque como tú bien dices, lo ideal es decir, ambas van de la mano, porque al final ambas cuentan 50-50, pero si tuviera realmente que elegir una, yo elegiría que una persona se alimentara bien y se moviera. Ya actividad física lo entiendo como entrenar fuerza, entrenar en el gimnasio, etcétera, ¿vale? Pero si una persona come bien y se mueve en general, creo que puede llegar a tener una buena salud. Aunque es verdad que cuanto más mayores nos hacemos, quizá más necesario puede ser mantener esa masa muscular a través del entrenamiento también. Pero sí, o sea, me quedo con lo que he dicho. Yo creo que a día de hoy, con los conocimientos que tengo, si tengo que elegir una, elijo que la gente coma bien, coma adecuadamente y aporte los nutrientes adecuados a su organismo, a su cuerpo. Aquí yo no estoy tan de acuerdo contigo porque yo soy más defensor del movimiento que de la nutrición, porque considero que realmente lo que mayor impacto genera a nivel metabólico y a nivel fisiológico es el movimiento. ¿Qué pasa? Que esto se malinterpreta porque el movimiento no es caminar 10 minutos a un ritmo de 3 kilómetros por hora, no. Cuando yo hablo de actividad física es mantenernos activos, es
es caminar, si tuviéramos que contabilizarlo, más de 12.500 pasos. ¿Se puede considerar eso entrenamiento? Pues bueno, es que el entrenamiento, tú puedes estar sedentario, puedes hacer una hora de entrenamiento y sigues siendo sedentario. Entonces, habría que definir muy bien qué es actividad física, habría que definir muy bien Eso es. qué es ejercicio, qué es entrenamiento, y ya después valorar qué es un comer saludable, porque mucha gente dice, no, yo me quedo con comer saludable, es más importante que actividad física. Bueno, ¿qué es para ti comer saludable? Porque en muchas ocasiones esa percepción tuya de comer saludable no es la más adecuada. Ya te Es digo, que yo, justo es... dime, Sí. dime. Dime, No, termina, termina. que es muy difícil responderla. No nos ponemos de acuerdo entre compañeros ni entre Ujú. profesionales, pero yo si tuviese que escoger alguna, casi que me inclinaría por la actividad física. Ya sea de, Vale, vamos, ahí... ¿Mm? yo no sé si ahí lo he malinterpretado la pregunta o algo. Es verdad que justo lo de comer bien, como bien he dicho, comer bien para esa persona. O sea, cada persona puede tener una forma de comer bien y porque van a tener unas necesidades, etcétera. Y cuando me refiero a que elijo la nutrición por encima de la actividad física, es porque yo lo he polarizado quizás en exceso, que ha sido nutrición o entrenamiento, ¿vale? Es verdad que has Sí, dicho sí, actividad física, pero yo la actividad física la he tomado como entrenamiento. Para mí, elijo nutrición siempre y cuando esa persona sea activa. ya. Activa, Sí, no sí, me yo creo refiero que lógicamente a moverse 10 minutos, sino sí, lo he a que entendido porque camine, a además que se mueva. lo has explicado bien, realmente. Lo que pasa es que yo he ido un poco como a sacar punta a lo que habías dicho, pero realmente Eso lo has sí, explicado bien. Tú siempre has ido hablando de nutrición combinada con el movimiento, con la actividad física. con el movimiento, sí. Exacto, Es que pero el es que movimiento me parece muy importante, o sea, claro, casi más que el entrenamiento. O sea, para mí una persona que es muy sedentaria me dice, quiero empezar a entrenar y quiero ir 4 días al gimnasio. Para el carro. Vamos a empezar a movernos más y luego ya veremos cómo hacemos lo del entrenamiento, exacto. pero tu prioridad es moverte. Esta pregunta es que está en las redes sociales, pero yo la he modificado un poco porque las redes sociales es ejercicio o entrenamiento y nutrición. Eso Y es, ahí es muy nutrición. sencillo decantarse por la nutrición. Pero cuando hablamos de actividad física, la cosa cambia porque la actividad física es Vale, movimiento. Yo lo interpreto así, ¿qué es más importante, el movimiento o la comida? Sin ninguna duda, el movimiento. Porque a nivel estético puedes suplementar ese exceso de calorías con la nutrición sí, con el movimiento. Pero es que además, a nivel de fuerza, el movimiento también te está aplicando esos beneficios a masa muscular. Pero es que además, a nivel de cascada metabólica, pues que genera esa actividad física es superior a nivel fisiológico a la de un buen alimento. Entonces, por eso te digo, esta pregunta la quiero hacer un poco más complicada porque realmente si sí. hubiese dicho ejercicio o entrenamiento y nutrición, no habría No habría, sí. ninguna discusión porque entrenamiento y ejercicio al final es una hora, pero el movimiento son 24 horas o 12 horas o las horas que estemos Sí. despiertos. En ese caso, por ejemplo, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, si entendemos como actividad física el que una persona sea simplemente activa, que se mueva, que camine, que no esté tirada en el sofá continuamente y tal, es verdad que quizá me decantaría porque esa persona se moviera más antes que comiera perfectamente. O sea, en ese caso, matizándolo así, sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Que al final es lo que te he dicho, o sea, una persona que coma bien, pero que se mueva. Entonces, si come bien y no se mueve, no es lo mismo. No es lo mismo, y justo. O sea, sí, ahí estoy de acuerdo contigo en ese caso. Y la última pregunta, ya para cerrar, que nos estamos extendiendo demasiado, tres consejos ahora para aquella persona que, bueno, que es sedentaria y que, bueno, ha decidido que quiere salir de esa rutina que le lleva a no Sí, moverse. Tres consejos que le resulten prácticos, le resulte, perdón, sencillo de aplicar y sí, que le ayude a estar activo. sí. Prácticos, mira, prácticos seguro, sencillos quizá no tanto, porque los primeros dos que te voy a decir son un poquito más de reflexión, o sea, son más que empezar a moverte,
van a ser coger un papel y escribir, que me parece muy interesante. Para alguien que quiere cambiar su mentalidad, es necesario hacerle consciente de qué le motiva a moverse. Entonces, el primero sería, define tus prioridades. Define tus prioridades, por qué quieres, o sea, cuál es tu prioridad ahora mismo, si estar en el sofá o moverte, ¿vale? Eso te va a dar una perspectiva. Y ordena esas prioridades, ¿vale? Lo tengo aquí además apuntado. Entonces, en ese caso, lo que haría sería una lista, después de definir las prioridades, sería hacer una lista con las actividades que hago ahora que no, que quiero dejar de hacer, ¿vale? Que no, que quiero cambiar realmente, y las actividades que me gustaría en un futuro que mi yo ideal hiciera, ¿vale? Y Ujú. ahí sería ya empezar a intercambiar, en plan, una vez tengo la lista de las actividades que estoy haciendo ahora, por ejemplo, si soy sedentario, significa que seguramente vea mucho Netflix, esté sentado trabajando, me acomode a coger el coche del garaje, llevarlo al garaje del trabajo y coger el ascensor y tal. Ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué haría mi yo ideal? Pues igual me pongo en un ejemplo a lo mejor demasiado concreto, pues mi yo ideal subiría las escaleras en vez de coger el ascensor. Mi yo ideal iría al gimnasio al menos 2 veces a la semana, por ejemplo, ya que ahora mismo no va ninguna, iría 2 veces. Mi yo ideal caminaría a la compra en vez de coger el coche. Mi yo ideal a lo mejor leería, porque aunque parezca una tontería, eso también puede ayudarte a cambiar un poco la mentalidad. Entonces, de esas dos listas, escoge de la que haces ahora las tareas que te llevan más tiempo en una situación que no te gusta. Pues, por ejemplo, pues me paso mucho tiempo viendo Netflix, por poner un ejemplo, ¿vale? Tirado en el Ujú. sofá, ¿vale? Pues escoge esa. Y de la otra lista, escoge una o dos tareas que sean súper sencillas de empezar a aplicar ya mismo, que no te supongan un esfuerzo titánico, ¿vale? En cuanto tengas esa tarea, coges e intercambias. Vale, pues en vez de estar en Netflix, lo que voy a hacer va a ser si quiero ver Netflix, por ejemplo, pues me compro una bici, si tengo una bici estática súper barata, y solo puedo ver Netflix si estoy en la bici moviéndome, ¿vale? Por poner un ejemplo. Ya que quiero hacer más movimientos, o simplemente empezar por subir las escaleras en vez de coger el ascensor en el garaje para casa, por poner un ejemplo. O si voy en metro, subir las escaleras en vez de coger las escaleras mecánicas. Las más sencillas de aplicar. Y el tercero es actúa, o sea, empieza ya. O sea, una vez tengas claros qué tareas puedes hacer y te van a resultar fáciles de implementar, empieza ya, sin pensártelo. No esperes al momento perfecto, a la situación adecuada. No, no. Empieza por esa tarea tan sencilla. Pero Ujú. claro, para empezar muchas veces, para mí, te aconsejaría tener las cosas más claras y eso requiere de un boli y un papel y reflexionar un poco y ser consciente, porque en el momento que tú lo escribes, aparte, te genera también un mayor compromiso contigo mismo. Entonces, para mí esos serían 3 consejos adecuados para alguien que quiere empezar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir conmigo y con aquel que escuche esta entrevista, tus conocimientos y la información que nos has dado. Y de verdad, muchísimas gracias por el rato que hemos echado. Yo te lo agradezco a ti por haberme traído aquí, por haberme dedicado este ratito también a conocer un poquito de mí, de mis conocimientos y por haberme aportado también cosas durante la charla, así que ha sido bastante interesante. Y eso, pues de nuevo, muchísimas gracias de verdad por haber, por haber pensado en mí para tener esta charla. Te lo agradezco.